Hoy continuamos entonces con la exposición de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Hoy día vamos a continuar desde el versículo 8 al versículo 18. Vamos a analizar algunos versículos, después ya quedaría la última enseñanza, que sería del 19 al 25. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo, en los versículos anteriores del 4 al 7, había dado gracias a Dios, haciendo siempre memoria, en este caso de Filemón, en sus oraciones, por dos razones principales: por el amor y la fe que Filemón tenía hacia el Señor y además hacia todos los santos. Entonces, esa oración también se plasmó para que la participación de la fe de Filemón fuera eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Entonces también al final, en el versículo 7, el apóstol Pablo manifestó el gran gozo y consolación por el hecho de que Filemón había manifestado también un amor a sus hermanos, confortando los corazones de los santos. Entonces, dicho eso, el apóstol Pablo ahora comienza la frase del versículo 8, por lo cual. En otras palabras, en virtud de lo anterior, en virtud de tu generosidad, en virtud, Filemón, de tu amor, de tu fe, etcétera, en virtud de aquello, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Cuando Pablo dice aquí, aunque tengo mucha libertad, no olvidemos que el apóstol Pablo, como bien digo, era un apóstol, tenía autoridad apostólica, y esa autoridad apostólica la podía llevar a un mandato. En otras palabras, él con toda su autoridad podía ordenar a Filemón de que recibiese, en este caso a Onésimo. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo no utilizó su autoridad apostólica, y razón por la cual en el versículo 1 el apóstol Pablo también se presentó no como apóstol, sino como prisionero de Jesucristo. Entonces, Pablo tenía mucha libertad para mandarlo en lo que conviene o en lo que es correcto, en lo que es adecuado. Sin embargo, el apóstol Pablo en el versículo 9 clarifica en este sentido desde qué óptica Pablo pide o ruega a Filemón y le dice, más bien, o sea, en otras palabras, ese más bien está en contraste en lo anterior. Tengo libertad para mandarte, Filemón, pero prefiero rogarte por amor. En otras palabras, el ruego del apóstol Pablo se sustenta en el amor y no necesariamente en su autoridad apostólica, aunque tenía libertad para hacerlo. Pablo prefiere entonces rogar
a Filemón bajo la óptica del amor. Y Pablo dice, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Pablo aquí menciona dos realidades. Una, que ya era anciano, y número dos, al final del texto 9, además, prisionero de Jesucristo. Como dijo Matthew Henry, dijo lo siguiente: la humilde apelación de Pablo al dejar de lado su autoridad y libertad para mandar a Filemón se basa aquí no en la autoridad sino en el amor, no en su personalidad sino en su ancianidad, no en sus virtudes sino en sus cadenas. Pablo aquí tenía aproximadamente 60 años y esta palabra significa mucho más que una edad cronológica. Pablo era mucho más anciano de lo indicado por su edad, producto de las cárceles, de los peligros, de los naufragios, de los azotes, etc. La descripción entonces de Pablo encierra toda esta realidad. Es indudable que esto produjo en Filemón una respuesta de amor hacia el anciano y valiente guerrero que lo había guiado a Cristo. Entonces Pablo menciona en el versículo 9 estas dos realidades. Te ruego, Filemón, yo ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo. Versículo 10. Aquí ahora ya se menciona el ruego concreto del apóstol Pablo. Y le dice en el versículo 10 a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí ya, como dije anteriormente, el ruego ya es concreto, ya es directo. Pablo manifiesta claramente el ruego que hará a su hermano también Filemón. Entonces Pablo le dice, te ruego por mi hijo. Hemos visto en otras ocasiones que Pablo le llama también hijo a Timoteo. Aquí ahora le llama hijo a Onésimo, no por la razón de ser hijo biológico o hijo físico de Pablo, sino por lo que menciona a continuación, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué significaba esta expresión, engendré en mis prisiones, o la palabra engendrar? Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 4, porque allí en ese pasaje también hay una expresión similar. 1 Corintios 4, versículo 15. Pablo dice ahora a la iglesia en Corinto lo siguiente: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, un ayo era una persona, un instructor, una persona que guiaba a los niños, en este caso a la educación, a la escuela. Aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Yo os engendré por medio o a través del Evangelio. Pablo utiliza esta expresión para manifestar lo siguiente. Cuando Pablo predicó el Evangelio es el que produce vida en la gente. La gente nace cuando se les transmite la semilla de la palabra incorruptible. Entonces, engendrar aquí es una palabra que se utiliza para representar el nuevo nacimiento que viene a través del Evangelio. La nueva vida de Dios, que en este caso se da al que está muerto en sus delitos y pecados. Y Onésimo entonces había nacido de nuevo al escuchar de los labios del apóstol Pablo el Evangelio de Jesucristo. Por esa razón, en Filemón, regresamos a Filemón, versículo 10, por esa razón entonces el apóstol Pablo dice, a quien engendré en mis prisiones, haciendo referencia a Onésimo. Versículo 11 entonces, el cual dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La palabra onésimo significa útil en el griego.
Y el apóstol Pablo en el versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. No olvidemos que Onésimo fue inútil a Filemón en el sentido de que le había causado muchos males. Lo más probable es que haya cometido un robo, haya traicionado a su amo Filemón, y por esa razón Pablo le llama aquí a Onésimo, que en otro tiempo había sido inútil. Pero ahora, ahí hay un tiempo de transición, pero ahora, como ya fue engendrado, como ya recibió la vida de Dios a través del Evangelio, ahora a ti y a mí nos es Onésimo. En otras palabras, nos es útil. Esto, hermanos, es muy importante y es muy interesante destacar. Según a los Corintios 5:17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. La realidad de ese versículo, la verdad espiritual de ese versículo, se hizo manifiesto en la vida de Onésimo. Antes había sido inútil. Se había transformado por su propio pecado en un ladrón, había traicionado a su amo, pero ahora dice Pablo, una vez que escuchó el Evangelio, no nos olvidemos, hermanos, en la introducción de esta carta, que Onésimo se va fugitivo a Roma, ¿verdad? Onésimo escapa por esta traición, por este robo que había ocasionado en la casa y en este caso directamente a Filemón. Y Onésimo, por la gracia de Dios, se encuentra con este gran hombre que es el apóstol Pablo. Y desde luego que el apóstol Pablo lo primero que haría sería predicarle el Evangelio. Entonces Pablo dice, antes te fue inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí, porque somos nueva criatura. Entonces, esa es la realidad que Onésimo estaba viviendo y era también la realidad que Filemón debía entender. Antes fue inútil, pero ahora, una vez que había sido engendrado en las prisiones de Pablo por el Evangelio, ahora Filemón, a ti te es útil y a mí, en este caso, para el ministerio. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, dice Pablo, tú pues recíbele como a mí mismo. El primer paso para el perdón es el recibimiento. Pablo le pide a Filemón que lo recibiera como a mí mismo. O sea, Pablo se identifica con Onésimo. Somos parte ya del cuerpo de Cristo. Pablo se identificaba plenamente con Onésimo. Es interesante aquí porque el texto griego dice literalmente lo siguiente. Dice, recibe mis entrañas. O dicho de otra manera, Pablo le dice a Filemón, con él, con Onésimo, va mi propio corazón. Y se tradujo aquí, recíbele como a mí mismo. No nos olvidemos que el corazón, las entrañas de una persona, simbólicamente en la Biblia, representan el asiento de las emociones, donde residen los sentimientos, las emociones, el centro del ser humano. Pablo se identificaba en toda su expresión con Onésimo. Y por esa razón le dice a Filemón que lo recibiera como a él mismo. Este principio bíblico también Cristo lo enseñó en Mateo capítulo 10 con respecto a este verbo de recibir. En Mateo capítulo 10, versículo 40, dice así la Biblia, el que a vosotros recibe, hablando Cristo, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo leo de nuevo. El que a vosotros recibe,
a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí hay una identificación de Cristo con sus discípulos y hay una identificación de Él con el que lo envió, o sea, con su Padre. Mateo 25, versículo 40. Aparece la misma verdad. Mateo 25, 40. Dice así: y respondió el rey, y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De la misma forma entonces que Cristo se identifica con sus discípulos, de la misma manera el apóstol Pablo se identifica también con su nuevo hermano Onésimo. Regresamos a Filemón. Voy a leer nuevamente del 8 en adelante para que vayamos internalizando un poco más la idea y el ruego concreto de Pablo. Por lo cual, dicho todo lo anterior, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, porque soy apóstol de Jesucristo, pudo haber dicho Pablo, para mandarte lo que conviene o lo que es correcto, más bien, o prefiero hacerlo, rogándote por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré o quien vino a la vida a través de la predicación del Evangelio cuando estaba en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora que fue convertido al Evangelio, que la vida de Dios está en él, ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13 y 14. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El apóstol Pablo ahora manifiesta su deseo de tener a Onésimo, por la sencilla razón de que como Onésimo se había convertido al Evangelio, se había convertido también en un colaborador del apóstol Pablo. Le era muy útil a él, en honor a su nombre, desde luego. Sin embargo, Pablo no quería forzar a Filemón. Entonces, si bien es cierto, Pablo le dice: mira, Onésimo me podría servir, podría seguir colaborándome en lugar tuyo, Filemón, pero prefiero que tú lo recibas, prefiero enviártelo y no retenerle conmigo, y cualquier determinación que tú tomes, Filemón, debe ser no por imposición mía, sino voluntariamente. Entonces, Filemón debía decidir de cómo podía en este caso determinar el destino de Onésimo, porque no nos olvidemos que Onésimo seguía siendo esclavo de Filemón. Sin embargo, ahora, aparte de esclavo, era su nuevo hermano. Entonces Pablo, como digo, no utiliza su autoridad apostólica, sino que le dice a Filemón que él podía tomar la determinación de manera espontánea y de manera voluntaria. Versículo 15. Porque quizá, dice Pablo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Vamos a analizar aquí el versículo 15 en primer lugar, cuando dice, porque quizá. Esta palabra quizá, Pablo aquí desde luego no habla con seguridad, sino Pablo dice, porque quizá. Y esto demuestra que ningún hombre, aún el apóstol Pablo, puede llegar a comprender los designios secretos de Dios que se esconden detrás de cada circunstancia. Pero no cabe duda que la soberanía de Dios estaba detrás de este quizá de Pablo. Entonces Pablo dice, quizá para esto se apartó de ti. Dios es tan soberano, su multiforme sabiduría, Filemón, está en este caso operando igual, tanto en la vida de Filemón como en la vida de Onésimo, como en mi vida. Entonces quizá le dice a Filemón, para esto se apartó de ti por algún tiempo. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, en este caso específico con Onésimo. Y aunque Onésimo había escapado por un pecado, por un robo, Dios triunfa sobre el pecado mediante su poderosa providencia y su gracia. En este caso, en la vida de un fugitivo pecador, pero ahora vuelve como un hermano perdonado. Entonces, aquí, la palabrita quizá, como digo, Pablo manifiesta que Dios, aunque él no tenía la seguridad, Onésimo escapa de su amo y finalmente Dios lo alcanza por la predicación del Evangelio. Ahora bien, Filemón pudo haber devuelto a Onésimo el mal que recibió con el mal. Porque desde luego que Filemón era convertido, sin embargo seguía siendo un ser humano. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 12, porque Filemón demostró con este perdón que finalmente da a Onésimo, con esta actitud Filemón demuestra que realmente era un hijo de Dios, lleno de amor, dispuesto también a perdonar. En Romanos 12, versículo 20 y 21, Filemón, creo, puso en práctica este principio que Pablo enseñó a la iglesia en Roma. Romanos 12, 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando Pablo dice aquí el 21, no seas vencido de lo malo, Filemón pudo haber sido vencido de lo malo que Onésimo le hizo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice, vence con el bien, o sea, con tu perdón, Filemón, con el amor ahora que tú vas a entregar a Onésimo, vas a vencer con ese bien el mal del robo que te hizo. Y con esta actitud, entonces, Filemón demostraba que realmente el amor de Dios y el perdón de Dios estaba dentro de su corazón, porque él sabía que Cristo primero lo había perdonado a él, y esa es la más grande motivación para un creyente. De la misma forma en que Cristo te perdonó, o me perdonó a mí, de la misma forma entonces perdona a los que te han ofendido. Y Filemón estaba poniendo en práctica entonces este principio bíblico. Ya no era su enemigo Onésimo, ahora se volvió ya en su hermano amado. Versículo 16 entonces. Pablo había dicho entonces para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, aunque seguía siendo esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Tampoco como un hermano más, sino como un hermano amado, mayormente para mí, porque yo también lo amo, dice Pablo, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
En otras palabras, Filemón debía de recibir a Onésimo perdonándolo, manifestando el amor de Dios a través del mismo Filemón, dándole el perdón a Onésimo. Y tenía que recibirlo ya no como esclavo, o solamente como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado. Y Pablo dice, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, Filemón. Tanto en la carne aquí significa en lo natural, en lo físico, en lo normal, en el diario vivir. En otras palabras, cuando Pablo dice tanto en la carne, ejemplifica aquí la verdad espiritual anterior de que Onésimo seguía siendo esclavo. Por eso dice, la carne te va a seguir sirviendo, tienes que recibirlo igual porque él sigue siendo tu esclavo. A eso se refiere tanto en la carne y también como en el Señor. O sea, ya no sería solo su esclavo, sino que además de eso, ahora Onésimo se convertía en un colaborador en el ministerio. Entonces, tenía que recibirle como un esclavo, porque iba a tener que seguir sometiéndose a Filemón como un esclavo normal, natural, pero además de eso ahora, Onésimo podía ser útil, provechoso para para Filemón, porque ya ahora le recibía como en el Señor, para llevar a cabo el ministerio que ambos tendrían que cumplir, en este caso dado por Dios. Ahora bien, en la vida de estos dos hombres podía suceder o podía correrse el riesgo de que cualquiera de los dos, en el caso de Filemón, por ser el amo, y en el caso de Onésimo, por ser ahora esclavo creyente, podía a lo mejor haber, o quizá, haber alguna discordia, algún problema, alguna situación por el hecho de ser uno amo y el otro esclavo. Sin embargo, ambos tenían que recordar el siguiente principio, tanto para el esclavo como para el amo. En Colosenses capítulo 4, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Colosenses 4, versículo 1. Filemón tenía que entender esta verdad espiritual. Amos. Bueno, ¿quién era el amo? Filemón. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Quién era el siervo? Onésimo. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué entonces tenía que aplicar ahora Filemón en la vida de Onésimo? Bueno, tenía que hacer lo que es justo y recto con su esclavo y nuevo hermano. Y Filemón tenía que considerar que de la misma forma que él era un amo para Onésimo, tenía que considerar también que Dios es un amo o era un amo para él. Entonces, de la misma forma que Dios con nosotros actúa de manera justa y recta, Filemón debía de actuar de la misma forma con su esclavo y hermano Onésimo. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2, ahora el consejo sería para Onésimo. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, del 1 al 2? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, aquí podemos colocar a Onésimo, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, o sea, el amo creyente aquí era Filemón, pero las palabras son dirigidas al esclavo que es Onésimo. A los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta.
Entonces, una vez que Filemón recibiera a Onésimo, ahora ya los dos, bueno, Filemón era convertido también por la vida de Pablo, pero ahora el nuevo convertido era Onésimo. Estos dos principios espirituales debían de mantener durante toda su vida. El amo, que era Filemón, debía de actuar de manera justa y recta con su esclavo. El esclavo Onésimo debía de tener por digno de doble honor, en este caso a Filemón, y servirle y someterse en este caso a él, y manteniendo estos principios bíblicos en ambas vidas, desde luego que la comunión ante Dios y ante ellos mismos sería mucho más llevadera. Regresamos entonces a Filemón para ir concluyendo. Versículo 17. Así que, o en conclusión, Pablo le dice a Filemón, Filemón, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, el apóstol Pablo aquí vuelve a recalcar la idea anterior. Recíbele como a mí mismo. Pablo se vuelve a identificar, en este caso con la vida de Onésimo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este es el texto principal que se utiliza para deducir que lo que Onésimo en este caso hizo a su amo Filemón fue un robo. Ahora bien, esto nos lleva, hermanos, a recordar una ley en el Antiguo Testamento que se le llamó la ley de la restitución. Abramos la Biblia en Números, capítulo 5, del 6 al 7. Había una ley que decía lo siguiente, Números 5, del 6 al 7. Dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esta era la ley de la restitución. Ahora bien, de manera que sería justo entonces por parte de Filemón esperar la de Onésimo, ¿verdad? Porque eso decía la ley. No obstante, también es correcto perdonar con misericordia y no esperar restitución. El hecho de perdonar la deuda de Onésimo sería una maravillosa manifestación de amor y misericordia por parte de Filemón. Entonces, si fuera por la ley, ¿verdad? Aplicación de la ley, Onésimo debía de ponerse a cuentas, ¿verdad? Reparar el daño que había provocado en este caso a Filemón. Por el lado de Filemón sería una actitud noble y llena de misericordia perdonar todo lo que Onésimo le había hecho. Y ahí tenemos las dos verdades plasmadas en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes el buen samaritano? ¿Qué sucedió con el buen samaritano? Hizo algo similar. Cualquier cosa que gaste el herido, ¿verdad? Yo lo pagaré. Entonces, Pablo estuvo dispuesto a pagar esa deuda. Y esta, queridos hermanos, es una clara ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros. Canceló la deuda impagable para nosotros, perdonando todos nuestros pecados. Cuando Pablo dice ahí en el versículo 18, ponlo a mi cuenta, es la preciosa ilustración de la imputación. Eso significa colocar en tu cuenta. En otras palabras, la imputación de Cristo implica lo siguiente:
toda su justicia, todo lo justo que es el Señor, cuando una persona por la gracia de Dios, mediante la fe, cree en el Señor Jesucristo, Cristo me imputa su justicia. O sea, la justicia de Cristo es puesta en mi cuenta. Yo no soy justo, al contrario, soy un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, pero la imputación de su justicia, entonces ahora es puesta a mi cuenta. Y soy tan justo como Cristo, soy tan santo como Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido puesta a nuestra cuenta la justicia del Señor. Entonces, cuando Pablo aquí dice que si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo aquí se estaba refiriendo a un dinero, a cosas materiales. Pero vuelvo a insistir, este daño, esta deuda que Onésimo tenía, si bien es cierto era económica y Pablo estaba dispuesto a pagar, eso ilustra la verdad espiritual de cuando Cristo a nosotros pagó todas nuestras deudas, cancelando en la cruz del Calvario absolutamente todos nuestros pecados. Acompáñeme a 2 Corintios 5, versículo 21, para leer esta verdad aquí y en definitiva quede más clara la ilustración del hecho de que Pablo pagara lo que había dañado, en este caso Onésimo, a Filemón. En 2 Corintios 5, 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, este fue el Señor, Él no conoció pecado, por nosotros, ese por implica la sustitución. Al que no conoció pecado, que fue Cristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo nos sustituye y Dios pone todos nuestros pecados en la cuenta de Cristo, en la vida de Cristo, en el cuerpo de Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, al que no conoció pecado, el justo muriendo por los pecadores o por los impíos, por nosotros, por causa del pecado del hombre, Dios lo hace pecado. O sea, en otras palabras, Dios pone en Cristo nuestros pecados para que nosotros, por su gracia mediante la fe, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, Dios te vio a ti allí en la cruz, porque tus pecados estaban puestos sobre el Hijo de Dios allí en el madero. Y hoy día, cuando Dios ve a su Hijo, te ve a ti, porque su justicia es mi justicia, su santidad es mi santidad, su pureza es mi pureza. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Nuestra nueva posición hace que Dios nos vea como a su Hijo Jesucristo. Y ahí está la preciosa verdad, la preciosa ilustración que podemos extraer del versículo 18 de Filemón. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo manifestó aquí el amor, la misericordia, la gracia también que había sido derramada sobre él. Ahora Pablo la derrama o la manifiesta en favor de su nuevo hijo espiritual, Onésimo, por el hecho de haber sido engendrado en sus prisiones. Entonces, aquí está, como digo, el ruego concreto de Pablo a Filemón para que recibiese a su hijo Onésimo. Vuelvo a decir, hijo hay que, en este caso, interpretarlo correctamente porque hay un solo Padre, ¿verdad? Que es nuestro Padre Celestial, el Padre Jesucristo, que ahora es Padre nuestro también. Pero en el sentido de ilustración, el apóstol Pablo se volvió
así como un padre educa, cuida y engendra a los hijos biológicos, de la misma forma espiritualmente Pablo había dedicado su vida, en este caso a predicar el Evangelio, a Filemón y Onésimo, pero también a educarlos, a instruirlos, a protegerlos, a vivir para ellos, para que cada uno de ellos finalmente Cristo fuese formado en sus vidas. El próximo fin de semana vamos a continuar con los versículos 19 al 25 y ahí ya vamos a terminar toda esta exposición de esta carta a Filemón, y el próximo fin de semana también vamos a ver una preciosa conclusión para que todos nosotros, que el Señor ya, no tengo duda de eso, el Señor ya está preparando nuestros corazones por su Espíritu Santo para que todos nosotros tengamos que perdonar o pedir perdón al que sea necesario, ¿verdad? Porque la vida cristiana también es una vida llena de perdón. No hay ninguna justificación para no hacerlo. Y el Señor, a través de toda esta carta, está preparando nuestros corazones. Así que pedimos al Señor para que cuando terminemos esta carta, o ya el Señor a través de su Espíritu esté operando en las vidas de ustedes para que hagamos lo que tengamos que hacer. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sigues enseñando y sigues, Señor, trabajando en nuestro interior para que de la misma forma que Filemón recibió a su nuevo hermano y Onésimo también pidiese perdón y fuese a estar al servicio de Filemón, Señor, de la misma forma nosotros podamos entender que el perdón, que la gracia tuya, Señor, tu misericordia, también debe de manifestarse en una vida llena de perdón y de amor por aquellos que nos han ofendido o que nos han dañado. Tú, Señor, eres el mejor ejemplo de una vida de perdón y una vida llena de gracia y de amor. Queremos, Señor, ser como tú, para que podamos manifestar al mundo también que tu amor y ese perdón glorioso que has manifestado en favor de nuestra vida también sea evidente en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Sigue preparando nuestros corazones para recibir el consejo maravilloso de tu palabra. Señor, y desde luego también oramos para que todos aquellos que aún no han sido perdonados, que así como Onésimo están fugitivos en un tiempo de sus vidas, mucha gente hoy día alrededor del mundo puede estar en la misma situación de Onésimo, fugitivos, arrancando de alguna situación, pero Señor, que tu gracia, así como alcanzó a Onésimo, pueda alcanzar a todos aquellos que continúan muertos en sus delitos y pecados, para que tu gracia, Señor, se manifieste en salvación a todo aquel que cree mediante la fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracias, Padre, por este regalo de la gracia y por este regalo de la fe. Convence de pecado a todos aquellos que están escuchando esta enseñanza. Muchas gracias, Padre, por la edificación de nuestros corazones a través de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.